En realidad siempre uno es más, ¿no?, de lo que hace, más de lo que parece, más que nuestras apariencias, que nuestros actos. Somos más que nuestros errores o que nuestros problemas o dificultades. Y quizá muchas veces nos detenemos o nos entretenemos o perdemos el tiempo preocupados de esas apariencias o de aquellos hechos o cosas que hemos hecho y que han sido equivocaciones. Y todo aquello que nos sucede, que es poco en comparación con lo que somos, parece como que ocupa un lugar más importante que lo que de verdad somos. Uno es mucho más que la enfermedad que tiene, mucho más que las cosas malas que le pasan. Es mucho más, somos mucho más. Y además tenemos dentro un potencial mucho más grande, podemos ser mucho más todavía de lo que ya somos. Por eso quizá no merece tanto la pena perder la alegría, perder la esperanza o perder la ilusión cuando las cosas no salen como queremos o no nos resultan los proyectos o los planes. O cometemos un pecado o recurrimos en una falta o simplemente nos desilusionamos de lo que somos. Y dejamos de ser felices en medio de nuestras tragedias diarias o cotidianas, que con el paso del tiempo vemos que son más pequeñas de lo que en ese momento parecían. Por eso no podemos esperar a que todas las cosas estén bien en nuestra vida para decidirnos a ser felices. Yo creo que eso es importante, porque si no dejamos de que la vida se nos escape sin disfrutarla, sin hacer que sea plena, ¿no?, en nuestra forma de vivir, de entregarnos, tanto sea vacaciones, tanto sea pandemia o tanto sea trabajo intenso o estudios o dificultades de nuestra vida. Y todo lo que vivimos en presente es lo que al final determina quiénes seremos, ¿no?, a lo largo de nuestra vida. Lo que determina quiénes seremos será lo que hemos aprovechado, cómo hemos aprovechado nuestro día a día, nuestra vida. San Pablo tiene esta lectura que cuando uno la escucha, pues siempre despierta sentimientos encontrados en el corazón. San Pablo cuenta, ¿no?, casi parece la confesión pública, ¿no? Y cuánta gente se ha preguntado y dicho, ¿cuál era la espina en la carne de San Pablo, ¿verdad? Se han escrito páginas y páginas tratando de inventarse a qué se refería San Pablo con la espina en la carne. Pero eso es como el que escucha un pecado a la confesión y quiere saber qué pasó, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Esa es la vida de San Pablo. Lo interesante de la vida de San Pablo no es lo que le pasó a él, ¿no? No es para hacer un psicoanálisis de San Pablo y preguntarse cuál era el drama existencial de San Pablo. Eso nos importa poco. Le puede importar algo a lo mejor a algún estudioso que se ponga a investigar la vida de San Pablo, pero a nosotros cuando escuchamos esta lectura no nos interesa la espina de San Pablo, nos interesa la nuestra. Nos interesa porque cuando uno lee un texto, el texto cobra vida en mí. Uno hace que lo que leo resuene en mi corazón y entonces me cuestione a mí, no al que lo escribió. El que lo escribió me da igual. En este caso San Pablo, me da igual lo que vivió él. Lo que me importa es lo que vivo yo, porque su experiencia se convierte para mí en una enseñanza de vida, en una experiencia que me enseña a mí a vivir. Que cuando dice él una espina, ¿no?, en la carne, ¿cuántas espinas tenemos nosotros en la carne? ¿Es verdad? En la carne referida a nuestra vida, a nuestra existencia, a nuestra historia, y que a lo mejor, como decía el padre Kentrich, todos nuestros pecados y faltas tienen su origen en un pecado único en nuestro interior, que tienen que ver normalmente con una herida, una falta de amor, una carencia, que luego se ramifica en distintos pecados o faltas. Por lo tanto, cuando uno sabe bien por dónde va su pecado, es más fácil incluso la confesión. Pero de lo que habla San Pablo en realidad es de algo muy humano. ¿Cuántas veces nosotros queremos que desaparezca de nuestra carne, de nuestra fragilidad, lo débil? Lo débil, que puede ser un problema físico, que puede ser un problema psicológico, que puede ser un problema moral, que puede ser un problema de nuestra vida. Y queremos que nos saquen esa espina que me está impidiendo correr, que me está impidiendo tener paz, que me está impidiendo estar centrado en lo que estoy, porque la espina me duele, me molesta, me quita la paz, me quita la alegría, me recuerda lo que decía San Pablo, me recuerda que soy débil. Y lo que nos han enseñado siempre desde niños es que tenemos que ser fuertes. No llores, levántate, tienes que ser fuerte. Venga, déjate de tonterías, ¿no?, como decían en España, ¿no? Déjate de tonterías y céntrate. Olvídate de esto, ¿no?
¿Cuántas veces a los niños o a las personas que nos cuentan un drama, no es tan importante, les quitamos el peso? Cuando a lo mejor tienen que vivir el duelo o tienen que vivir el problema, y lo único que esperan de nosotros no es que le quitemos hierro a las cosas, sino que nos sintamos empatía por lo que están viviendo y los acompañemos en lo que están viviendo. Lo que necesita San Pablo no es que le digamos, seguro que tu espina no es tan grande. No, eso no le importa a San Pablo. Lo que quiere es que nos sintamos, que lo acompañamos en esa espina. Pero esa espina es parte de nuestra vida. Y decía él, 3 veces le pedía al Señor que me la quite. Y nosotros podríamos decir que le hemos pedido al Señor que nos la quite muchas más de 3 veces, ¿verdad? Todos los días se la pedimos, quítamela, quítamela, quítamela. Quítame esto que me molesta, quítame esta fragilidad mía, esta debilidad mía, quítame este problema, a lo mejor esta adicción, esta tentación, este problema que tengo, quítamelo, porque es más fácil que me lo quite. Quítame la enfermedad, quítame la dificultad, quítame la tormenta, quítame el drama y déjame ser feliz. Se lo pedimos a Dios tantas veces. Y San Pablo se lo pedía. Y no quiere decir que no se lo pidamos. Lo interesante es la respuesta de Dios. Mi gracia te basta, porque en tu debilidad se manifiesta mi fortaleza, porque cuando eres débil eres fuerte. Y son esas paradojas, esas contradicciones que a nosotros nos cuesta entender. Porque no queremos ser débiles, no queremos ser frágiles, no queremos ser tentados, no queremos caer en la tentación, no queremos sufrir la enfermedad. Por lo tanto, siempre esta lectura viene a incomodarnos. ¿Cuál es la espina que quiero colocarle al Señor? Señor, quítamela. Pero a su vez decirle, pero en realidad tu gracia me basta para que se manifieste el amor de Dios en mi vida, para que vean brillar en mí la luz tuya, no la mía, no mi poder, sino el tuyo, no mi fortaleza, sino la tuya, en mi debilidad, en mi fragilidad, es lo que nos dice hoy San Pablo. Por eso hoy esta primera lectura nos pone en esa situación y a su vez también nos cuestiona en algo que Jesús nos viene a decir hoy, en esa actitud del profeta que sabe que no es profeta en su tierra, que sabe que en su tierra muestra su debilidad. Muchas veces decimos, ¿no?, esta persona qué santa es, porque la vemos de lejos, ¿verdad? De lejos. Cuando la conoces más dices, pues no es tan santa, ¿no? Este matrimonio es ejemplar, hasta que lo conoces y luego, pues no es tan ejemplar. No, porque es verdad, la cercanía tiene un problema, que ves las debilidades del otro. Este cura qué santo es, porque está ahí de blanco, ni lo conozco, no le dije nunca la palabra, pero en cuanto me habla ya, pues no es tan santo el cura, ¿eh? No, claro, porque de cerca todos tenemos nuestras fragilidades, pecados, debilidades, que hacen que cueste ver más la santidad, como cuesta ver más la santidad en el cónyuge. Es decir, yo canonizaría a mi esposo o a mi esposa, los canonizaría, los pondría como ejemplo por sus virtudes y actitudes morales y de vida. Ojalá todos dijeran que sí, muy bien, todos dicen que sí aquí. Ojalá, porque es verdad que de cerca se aumenta el pecado, la fragilidad del otro, me molesta más, me incomoda más y por lo tanto no me atrevo a decir que es santo. Digo, bueno, tiene sus cositas, ¿no? O sea, no va tan bien, ¿no? Tiene sus problemas. De cerca no lo somos, como le pasaba a los paisanos y amigos y familiares de Jesús que le han visto crecer y han visto que era normal y de repente dicen que es santo, que es profeta, que hace milagros, pero bueno, si es uno como yo, ¿no? O sea, mi cónyuge es como yo, ¿cómo que él es santo? Santo soy yo, ¿no? O sea, que vivo con él, pues no. Y en fondo dirían, bueno, pues ¿por qué él y no yo? ¿Por qué Jesús y no yo? ¿Por qué él hace milagros y nosotros no? Entonces surge también esa comparación a veces llena de envidia o de recelo, de desconfianza, porque de cerca se ve la humanidad, se ve la espina clavada en la carne de la persona, se ve su fragilidad y nos cuesta más ver en él la santidad de Dios, la santidad que lo va cambiando, que va transformando su corazón. ¿Cuántas veces podemos pensar, ¿no?, que por ir a misa vamos a ser mejores y luego llegamos a casa y nos vuelven a decir, bueno, tanto ir a misa para nada, no te sirve de nada ir a misa? O a los jóvenes, no te sirve nada ir a misiones porque vuelves peor, ¿no? O no te sirve nada hacer esto porque sigues siendo el mismo, no cambias, ¿no? Qué difícil es ser profeta en tu tierra, qué difícil es ser apóstol en casa, con los de casa, con los nuestros, qué difícil mostrar la mejor cara en casa. Las personas que van sonriendo siempre en la calle a todos,
súper simpáticos, cuando llegan a casa ponen la cara de casa. La cara seria, enojada, quejándose de todo, ¿no? Dejó de ser profeta. Era profeta fuera de casa, pero en casa ya no es profeta, en absoluto. Y los demás tampoco lo ven como profeta, no creen en él. No creen en su palabra, no creen en su voz. Es lo que le pasó a Jesús, no creyeron en él. Y decía Jesús al final, con pena, se fue de allí porque le sorprendió ver tanta incredulidad, tanta falta de fe, y por eso no hizo milagros, porque para que haya milagros, Jesús necesitaba la fe del que creía. La semana pasada veíamos 2 milagros donde había una fe profunda, de la mujer hemorroísa, de Jairo, que creían en el milagro, creían en el poder de Jesús, pero hoy todo un pueblo de Nazaret, que amaban a Jesús porque era parte de ese pueblo, no tenían fe. Lo querían como miembro de Nazaret, como paisano, como familiar, pero no lo querían como profeta, no creían en él, no creían en su poder. A lo mejor querían que Jesús hiciera milagros para que les demostrara que era poderoso, pero nada más, no creían, no tenían fe. Quizá en nuestra vida nos falta fe en las personas, nos falta fe en el poder de Dios en las personas, nos falta fe en el Jesús de mi vida, que viene a mi vida a hacer milagros, aunque a veces no crean en esos milagros. Nos falta fe. Hoy nos sentimos un poco como ese pueblo que desconfía de la santidad, porque a veces identificamos santidad con impecabilidad, que es muy diferente. La santidad no es no cometer pecados, porque lamentablemente nuestra debilidad, como dice San Pablo, nos va a recordar siempre quiénes somos, que somos frágiles para no ser soberbios, para no caer en la soberbia ni en la vanidad. Justamente la santidad nuestra no pasa por no pecar, por hacerlo todo bien y perfecto, porque eso consumiría nuestra alma y a su vez no permitiría que se reflejara el amor de Dios. La santidad en la que creemos es una santidad que se forja desde nuestra fragilidad y desde una fe profunda en todo lo que Dios puede hacer conmigo, sabiendo Dios cómo soy, porque Dios sabe cómo soy. Y Dios sabe que soy mucho más que mis errores, que soy mucho más que mis virtudes y talentos. Soy mucho más porque Él pone ese mucho más en mí, porque Él saca de mí una capacidad que yo creo no tener, porque a veces me cuesta creer en mí mismo. Y Dios me hace creer en mí, y me dice, tú vales, tú eres profeta, tú eres aquel que voy a utilizar yo como instrumento, yo te necesito. Jesús nos necesita para hacer milagros, necesita nuestra fe, necesita nuestra actitud de docilidad, necesita nuestra fragilidad para que se manifieste en Él su poder. Vamos a pedir al Señor hoy, vamos a reconocer primero nuestra debilidad, y vamos a pedir también que aumente nuestra fe en esa debilidad. La fe en creer que mi debilidad puede ser instrumento de sanación para otros, que mi fragilidad puede ser mi camino de salvación, el mío y el de muchos. Ese es el milagro, que yo crea que de lo que hay en mí, Dios puede hacer grandes obras. Y yo sé lo que hay en mí, porque me conozco. Y puede hacer grandes obras. Esa es la actitud del cristiano. No que piense que él vale mucho, el que tiene muchos talentos y que va a cambiar este mundo porque tiene mucho poder, sino todo lo contrario. En mi impotencia yo estoy convencido de que Dios va a hacer milagros. Y cuando el cristiano ve, como ahora vemos aquí un santuario donde parece imposible hacer un santuario, pues tenemos la fe de aquel que cree en lo que no se ve. Creo en lo que no se ve. Creo que Dios puede hacer milagros con mi vida aunque yo no crea tanto en mí, pero Él cree en mí, Él puede hacer milagros. En mi tierra y fuera de mi tierra somos profetas y estamos llamados a dar esa esperanza, ¿no? Como hacía Jesús, llevar esa esperanza a los corazones que no tenían fe. Que aumente nuestra fe para que nuestra fe pueda aumentar la fe de muchos y pueda así, sabiendo cómo somos, que somos débiles, creer siempre que Dios puede hacer conmigo grandes milagros.